¿Qué tal amigos? Estamos cerca de cumplir un año más como nación independiente, y muchos de nosotros lo festejamos comiendo ricos antojitos, bebiendo y cantando. Al estar en la fiesta, muchos disfrutamos al estilo del mariachi, entonando a José Alfredo Jiménez o a Pedro Infante, por ejemplo. Algunos otros prefieren cantar con Rocío Dúrcal o con Juan Gabriel. Otros tantos escuchan corridos, y los más fresas cantan a todo pulmón las canciones de Luis Miguel. El punto es pasarla bien y disfrutar de estos grandes intérpretes que México no solamente le ha dado al país, sino a todo el mundo. Y todo muy bonito actualmente. Pero, ¿alguna vez han preguntado qué se escuchaba antes, durante y después de la Guerra de la Independencia? Bueno, les comparto un poco de lo que sucedía en esa época. Yo soy Dave y esto es... Del siglo XVI a la primera mitad del siglo XVIII, la música tenía únicamente un fin religioso. Sin embargo, 3 décadas antes de la Guerra de Independencia se veía venir una revolución tanto política como cultural y por ende musical. Fue entonces cuando surgió la música profana, la cual se encargaba de criticar principalmente a gobernantes y clérigos. Muchas personas hacían fiestas privadas o tertulias, las cuales se efectuaban en casas particulares o bien recintos privados, para poder escuchar música ya fuera religiosa o profana. De estas reuniones se destacan las que se realizaban en el Colegio de Santa Rosa María de Valladolid, actual Morelia, donde lo mejor de la sociedad, la crema innata, se reunía para escuchar tocar a las alumnas de esta escuela, las llamadas Rositas, interpretando obras como la Obertura de Antonio Sarrier. Según se cuenta, a estas reuniones acudían don Miguel Hidalgo y Costilla, la corregidora de Querétaro, Allende y Matamoros, para poder organizar el golpe de independencia. Debido a estos rumores, incluso el mayordomo del colegio, don José María Obeso, fue apresado por conspiración en 1809. Al inicio de la independencia, los jarabes acompañados por guitarras se volvieron los más populares. Entre ellos destacan Los Enanos, El Gato y El Perico. En este tiempo también surgieron los llamados aires nacionales, los cuales eran obras que hablaban respecto a estampas, paisajes o lugares, como el famoso Un paseo por Santa Anita, de Zenobio Paniagua, o Ecos de México, de Julio Ituarte. De hecho, la música mexicana se remite a 1785, con la publicación de Los Sonecitos del País, de don Fernando de Galvez. En 1815 se introdujo el vals, el cual, a pesar de no haber tenido una buena aceptación al principio, posteriormente ganó una gran popularidad junto con las polcas. Con la culminación de la Guerra de Independencia, la ópera se posicionó en México como el espectáculo preferido. El repertorio del Teatro del Coliseo, por ejemplo, abarcaba óperas, zarzuelas, tonadillas y sainetes. Uno de los más grandes saltos en la industria musical de esa época fue dado por Mariano Elízaga, quien fuera maestro en el Colegio de Santa Rosa de Santa María, en Morelia. Él le dio clases a Catalina Huarte, esposa de Agustín de Iturbide, el cual, al ser coronado como emperador, llama a Elízaga para formar la primera orquesta sinfónica del México independiente. En 1825 formó la Sociedad de la Filarmónica y la Academia de Música de la Filarmónica, la cual fue el primer conservatorio laico de toda América. También instaló la primera imprenta de música, donde publicaba obras de autores mexicanos. Anterior a todo esto, la música era elitista, y quienes disfrutaban principalmente de ella era la clase alta. Era muy común que las familias de la alta sociedad se juntaran para ejecutar obras de moda de esa época. De ahí esa costumbre o percepción de que las familias ricas tengan en casa un piano. Por esos años, la mayoría de las familias tenían principalmente hijos, los cuales ejecutaban varios instrumentos instrumentales u orquestales. Y además de entretenerse interpretando canciones, estas familias iban usualmente a conciertos, ya que en México se estrenaban a la par que en Europa las obras de los compositores más importantes de la época. Y los compositores mexicanos, que apenas comenzaban a despegar en este rubro, imitaban al pie de la letra todo lo que llegaba de Europa. Por otro lado, los indígenas comenzaban con la ejecución de los antiguos instrumentos sagrados, como el huehuetl,
o el teponazli. También reinventaron instrumentos de cuerda como la guitarra chamula o el violín tarahumara, pasando también por una gran variedad de percusiones, además de una muy extensa variedad también de flautas. La música siempre ha acompañado a la humanidad, siempre ha sido un método de expresión y comunicación, en sus diversos géneros y estilos. La música ha sido testigo de transiciones, de guerras y eventos históricos. Y hablando específicamente de México, contamos con una rica historia cultural, desde la música prehispánica hasta la actualidad, donde independientemente del género de tu preferencia, podrás encontrar siempre un buen artista, un buen intérprete o alguna buena banda que te agrade. Por eso este 15 de septiembre celebremos nuestra independencia y también celebremos a nuestros grandes músicos. Que tengas unas excelentes fiestas patrias. Yo soy Dave y salud.